Muchas gracias. Gracias por venir esta tarde lluviosa a escucharme. Me hace un poco de gracia que me inviten a hablar de las nuevas tecnologías, ya que si estuviera aquí cualquiera de mis 3 hijos adolescentes, les diría que yo soy tecnológicamente rupestre, ludita, que tengo una MacBook Air y desde hace muchos años tengo una Apple, porque es la única computadora que conozco que cuando la prendes te sonríe y te pregunta si es que realmente quieres tirar un archivo. Cada vez que mis hijos se burlan de mí por mi falta de sofisticación tecnológica, les digo, y tuiteé esto hace poco, que con qué legitimidad me reclaman que yo no sepa usar una computadora cuando yo les enseñé a usar una cuchara. Pero supongo que me invitan a hablar del nuevo periodismo porque tengo 1.7 millones de seguidores en Twitter. Soy casi un partido político. Y vengo a explicarles por qué. Pero la ruta atraviesa lo que quizá llamaríamos el viejo periodismo, pero no es así. Porque el nuevo periodismo todavía se sigue nutriendo del viejo periodismo. ¿Y por qué las personas me siguen en Twitter? Pues porque otros espacios del periodismo tradicional en este país se han ido cerrando. Ahí está el pesado silencio, todo lo que no se oye, no se ve, no se lee en el periodismo convencional mexicano sobre Tlatlaya y Apatzingán y Ostula y Ayotzinapa y la Casa Blanca y la Casa de Malinalco y el grupo IGA y OHL y Humberto Moreira y los problemas con la declaración patrimonial de Enrique Peña Nieto. ¿Y cuánto tiempo tienen? Porque la lista es larguísima. Todo lo que no se discute desde que Carmen Aristegui salió del aire. Todo lo que no se debate en este país desde que se extinguió ese espacio imprescindible. Y por eso está ahí el periodismo ausente, el periodismo acallado, el periodismo extrañado, que está buscando sus nuevos cauces a través de Twitter, a través de Vine, a través de Periscope, a través de Facebook. Pero sigue haciendo falta en un país donde el uso de las nuevas tecnologías todavía está confinado a un sector relativamente pequeño de la población. Sigue haciendo falta y extrañándose ese periodismo pugilista que solía agarrar al poder de la nuca y colocarlo contra la pared. Sin Carmen y sin su equipo, ese poder ahora hace lo que se le da la gana ante la ausencia de contrapesos. Miente, evade, oculta, sonríe, gana elecciones, se regodea por ello. Porque pregúntense, ¿cuántos saben ustedes de lo que Esteban Illades en su libro y en su artículo en Nexos llama la noche más triste, que fue la noche de Ayotzinapa? Pregúntense por qué estamos a 10 meses de esa noche y sin respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo pudo haber sido postulado José Luis Abarca a la presidencia municipal de Iguala cuando su esposa tenía 5 parientes directos
sus hermanos, vinculados con uno de los cárteles más importantes de la zona. ¿Por qué la PGR no actuó meses antes, cuando ya contaba con información sobre el comportamiento delictivo del líder perredista? ¿Y por qué el propio partido cayó? ¿Qué llevó a la desmedida reacción de los policías de Iguala y de Cocula contra los estudiantes? ¿Por qué les dispararon y por qué los entregaron, según la versión oficial, la verdad histórica, a Guerreros Unidos? ¿Por qué en la pira en Cocula no se encontraron hebillas, botones y otros objetos de metal que habrían sobrevivido al fuego? ¿Por qué no se ha consignado a los detenidos por desaparición forzosa? Ahí están las preguntas que el periodismo de este país no ha logrado responder en 10 meses. ¿Y por qué no lo ha logrado responder? Porque los medios están cada vez más concentrados, porque los periódicos están vinculados a las concesiones de radio y de televisión que se renuevan según criterios políticos, porque los medios están recibiendo cada vez más dinero en efectivo desde Los Pinos, porque los equipos de periodismo de investigación, como aquel del que formaba parte Laura Castellanos, quien hizo el reportaje valiente sobre Apatzingán, ese equipo fue cerrado por el Universal, porque el equipo de investigación de la Casa Blanca fue sumariamente despedido de MBS Noticias. Estamos viendo la cerrazón de los espacios en el periodismo convencional en este país. Y estoy hablando de los periódicos, que son una proporción mínima de los lugares en donde la mayor parte de la población de este país obtiene su información política. El 98% de la población obtiene su información política a través de la televisión. Y por eso vengo a pedirles a ustedes, interesados en el nuevo periodismo, que salgan de aquí, y lo primero que se van a comprometer conmigo es a apagar la televisión, aunque yo salga en ella. Porque si su única forma, su único vehículo de información política en este país es la televisión, van a quedar marginados de grandes pedazos de la realidad nacional, porque los peores límites a la libertad de expresión y los peores muros erigidos para que exista la censura en México provienen de los propios concesionarios. Y tan es así que pregúntense, ¿cuántos saben de lo que pasó en Ostula? Alcen la mano los que sepan en qué estado del país se encuentra Ostula. Alcen la mano los que sepan cuántos menores murieron acribillados por el ejército en Ostula antier. Veo 20 manos de varios cientos de personas. Y ese es el problema del nuevo periodismo en México, que existe, que está ahí en Twitter, que está en Vine, que está en los blogs, pero que no está llegando a ustedes. Yo ayer estuve en la conferencia de prensa de los comuneros de Ostula, que es en Michoacán, que se manifestaron porque el ejército vino a arrestar a un líder de las fuerzas rurales que el propio gobierno había creado para armar a las autodefensas que habían surgido de manera autónoma en Michoacán. Y vinieron a arrestar a este líder por supuesta posesión de armas ilegales
que solo el ejército puede usar, armas que le fueron provistas por el propio gobierno. La comunidad se enardece ante este arresto arbitrario, empieza a tomar la carretera, llega un convoy del ejército y comienza a disparar. Y el ejército dice que dispara solo al aire, pero hay 2 menores con balas que les atraviesan el cráneo, porque resulta ser que las ráfagas no fueron solo hacia arriba, sino hacia las casas. ¿Cuántos de ustedes sabían esto? Muy pocos. Porque ¿qué está pasando con el periodismo en México? Los espacios convencionales se están cerrando y la información está saliendo de manera muy rápida, está siendo distribuida de manera muy rápida en tiempo real. Hay una novedad constante. Vivimos en el mundo del periodismo permanentemente inacabado, con una inmensa producción de contenidos, en Animal Político, en Sin embargo, en La Silla Rota, en el timeline de Julio Astillero, en el timeline de Broso, y junto con ello también mucha basura. Y en este mare magnum de información constante, que es el nuevo periodismo, donde ya cualquiera puede ser un periodista, ha surgido el imperativo de que quienes estamos en ese mundo, y yo lo estoy por default, porque ya no estoy en el espacio de Carmen Aristegui, porque el día que MBS declara que termina su relación con ella, yo declaro que termino mi relación con MBS. Pero perdemos el espacio y entonces corremos al que tenemos alternativo, que en mi caso es Twitter. Pero surge el imperativo de reconfirmar en esos espacios que existes. Y el uso del Twitter, por lo menos en mi caso, se ha vuelto una obsesión. Hace un año tenía 300,000 seguidores, ahora tengo 1.7. Hace un año tuiteaba solo mi columna, de cuando en cuando. Ahora cada par de horas estoy checando. ¿Y cómo manejo yo el Twitter? Y quizá esto les sirva. Yo solo sigo a quizá 200 personas. Y cada vez que checo el Twitter, voy a Home y veo qué están tuiteando esas 200 personas. Y veo que hay interesante. Y ya sea que lo comente o lo retuitee, pero lo hago siguiendo un criterio muy específico. Y es el consejo que les doy. Porque en este mundo del nuevo periodismo, quien quiera ser un periodista de peso, tiene que crear una marca. Y esa marca va a estar definida por la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Cuál es su identidad como nuevos periodistas en este nuevo mundo? A ver, ¿yo quién soy en Twitter? ¿Yo quién decidí ser en Twitter? Primero decidí ser la voz de los que no tienen voz. Cada vez que alguien a mí me manda un tweet diciendo: Denise, están golpeando a comuneros en la carretera, yo tuiteo. Cada vez que alguien a mí me manda un tweet diciendo: Denise, están quemando urnas en Chiapas, yo tuiteo. Porque yo sé, al igual que mis colegas en este mundo del periodismo paralelo, que eso no va a salir en la noche con López Dóriga. ¿Qué más tuiteo? Y por cierto, leo todo lo que me mandan.
No significa que conteste, porque tengo una regla. Yo antes no sabía poner mute. Aprendí a hacer eso hace 3 semanas. Yo antes bloqueaba, solo sabía bloquear. Y bloqueaba a quienes me insultaban o quienes me difamaban. Entonces, he bloqueado a muchas personas. Ahora sé poner mute. Contesto las preguntas que valen la pena. Contesto las preguntas que son inteligentes y respetuosas. Yo fui una de las promotoras del voto nulo y si quieren en las preguntas y respuestas puedo decir por qué. Es un tema controvertido. En esas semanas del voto nulo, yo contesté cada pregunta que me llevaba. ¿Por qué? Tratando de desmitificar el mito, porque es un mito genial, porque no hay una sola estadística ni una sola encuesta de salida que pruebe que el voto nulo ayuda al PRI. Pero trato de interactuar. Es difícil hacerlo con 1.7 millones de seguidores, pero sí los leo a todos. ¿Qué más tuiteo? Tratando de informar en este mundo del periodismo paralelo. Muchas caricaturas políticas, muchos cartones políticos. ¿Por qué? Porque son divertidos, porque son sugerentes, porque el humor muchas veces es la mejor manera de informar sobre tu propio país, y eso lo aprendí en el libro satírico que hicimos Jorge Volpi y yo, México, lo que todo ciudadano quisiera no saber de su patria. ¿A quiénes suelo retuitear? Mi ídolo, Banksy, ese que pinta las paredes en Londres, ese que es un provocador político. Tuiteo Brain Pickings, que siempre tiene algo interesante que decir sobre mis autores favoritos, porque también siento que quien no sabe escribir es que no ha aprendido a leer, y quien no lee no sabe escribir y no sabe hablar. Para ser un buen periodista hay que haber leído muchísimo, y no crean que vengo a recomendarles sesudos libros de politología. Vengo a recomendarles novelas, porque de ahí viene el lenguaje, vienen las metáforas, viene saber cómo contar una historia, viene cómo saber agarrarle a alguien de la boca del estómago y sacudirlo. Vengo a pedirles a los jóvenes nuevos periodistas que lean La muerte de Artemio Cruz y Los relámpagos de agosto y Balún Canaan y Morir en el Golfo y El dedo de oro de Guillermo Sheridan, y que lean todo lo que ha escrito Ian McEwan, y que lean West with the Night, y que lean a Susan Sontag, y que lean mucho a Hemingway ahora en su aniversario, que lean a Orwell, que relean El Capital de Marx, porque la lucha de clases sigue allá afuera. Y sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero la lucha de clases sigue allá afuera. Y después de que hayan leído mucho y viajado por su país, pongan a contar historias sobre su país. Y expónganse en las redes, porque quienes los leen quieren saber quiénes son y qué están pensando. Yo les aseguro que si ahorita abro el foro a preguntas y respuestas, me van a hacer preguntas sobre mí misma o sobre opiniones que yo tenga o no, sobre Ayotzinapa, sobre la salida de Carmen Aristegui.
tengan la valentía de reflejar su personalidad, creen una identidad que sea distinta a la de sus competidores en las redes, creen también una identidad que sea una garantía de calidad y de consistencia. Y eso implica saber navegar el mundo del periodismo con mucha inteligencia. Y yo no siempre lo he hecho. Ahí va la que tuitea la fotografía que me mandan de Paulina Peña Nieto llegando a la Anáhuac en helicóptero. Y pues yo, predispuesta a pensar que las élites políticas del país se comportan así, pues lo retuiteo. Y a los 5 minutos, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, me responde que ella nunca llegó ahí en helicóptero, que ese helicóptero era de, ¿cómo se llama? El que también le presta los carros a Raúl Salinas de Gortari, este empresario cuyo nombre me acordaré. Me sorprendió la velocidad con la cual el vocero de la presidencia respondió a mi tuit. Ya quisiéramos que respondieran con esa velocidad a qué pasó con las armas del ejército en Tlatlaya y qué pasó con el interrogatorio que quiere hacer el grupo interdisciplinario que nombró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Batallón 27 en Ayotzinapa. Pero el hecho es que me respondieron con una increíble celeridad de que yo estaba equivocada. Entonces, chequen sus fuentes. Y ahora pasando a el impacto que puede tener este nuevo periodismo al cual supongo que se quieren sumar. Les recomiendo mucho que lean un artículo de Malcolm Gladwell, el famoso Malcolm Gladwell de The Tipping Point, David Against Goliath. Tiene un artículo en el New Yorker donde habla sobre cómo estamos sobreestimando el poder de las redes. Estamos sobreestimando el poder del Twitter, estamos sobreestimando la capacidad de armar revoluciones a través del nuevo periodismo y las redes sociales. Y él dice, sí, cientos de miles de personas se pararon en la Plaza Tahrir en Egipto y miles de personas marcharon en las primaveras árabes y en Irán se dio una revolución tuitera. Pero, ¿qué advierte Malcolm Gladwell? ¿Qué advierte en ese artículo? Que el activismo que está generando las redes sociales es un activismo construido en torno a lazos muy débiles, de personas que no se conocen entre sí, donde muchas veces no hay un plan de acción, donde muchas veces lo único que se pide es una congregación o sumar firmas. Twitter es una forma en la que la gente te sigue sin haberte conocido. Y esos lazos débiles, según Gladwell, llevan a lo que él llama el activismo de bajo riesgo. Y si quieren entender por qué creo que tiene razón, miren lo que ha ocurrido con las marchas de Ayotzinapa. Primero eran 150,000 personas, después eran 80,000 personas, después eran 50,000 personas, ahora son 3,000 personas, porque se ha convertido en eso, en algo testimonial, en un activismo de muy bajo riesgo, uno que no requiere el tipo de compromiso, de actividad social, de cabildeo, de planeación estratégica, de seguimiento
que la acción política real para transformar al país requiere. Creo que tiene razón y les cuento mi experiencia en varios ámbitos distintos. Primera revolución tuitera en la que yo participo, yo contribuyente, en la cual reunimos cerca de 45,000 firmas vía change.org. ¿Y cuál era la exigencia? Pues no sé siquiera si están enterados de un escándalo de hace más de un año, pero pues como ha habido uno semanal desde entonces, entendería si no están al tanto. Pues ¿cuál fue el de hace más de un año? Que el Congreso condonó la deuda de estados y municipios que ya habían cobrado el ISR a sus empleados y en lugar de entregarlo a la federación, se lo quedaron para pagar sus deudas. Yo contribuyente era una petición al Poder Legislativo de transparentar a qué estados se le habían perdonado sus deudas, porque teníamos la vaga hipótesis de que el estado que más condonación fiscal había recibido justo en el 2012, en temporada electoral, había sido el Estado de México. Reunimos todas estas firmas, tuiteamos artículos, el caso llega a la Suprema Corte, cabildeo en la Suprema Corte, vamos el día que se va a discutir y en una discusión de 3 minutos, que no fue discusión, los ministros dijeron que nuestro grupo, éramos casi 20, escritores, analistas, algunos nos decían intelectuales, yo no me llamo a mí misma intelectual, me parece muy mamón. Soy politóloga, soy escritora, el mayor orgullo es que me llamen maestra, les pido por favor que no me llamen señora, como me llamó David Penchina en un famoso debate en Foro TV, donde en cada intervención suya decía, pues como argumenta la señora, y como acaba de decir la señora, yo pensaba, sí, el problema es que en este país, señora tiene una connotación negativa, implica que yo estoy aquí en Foro TV por pura casualidad, porque debería estar en mi casa horneando galletas. Y recuerdo haber puesto la mano así y haberle dicho, no, perdóneme senador, no es señora, es maestra. Y pude haber dicho doctora, pero también me pareció muy mamón. Pero también les digo, y esta es una nota de pie de página, para todos los que quieran ser periodistas aquí, tener una licenciatura en periodismo no basta ya. Como les digo a todos mis alumnos al inicio de cada generación en el ITAM, no me importa en qué diablos, pero saquen un doctorado. Porque tener la palabra doctor o doctora antes de su nombre nivela el terreno de juego, sobre todo para las mujeres, en un país y en un mundo donde todas las que están sentadas aquí saben es desnivelado. Pero regresando al caso de yo contribuyente, pues la Suprema Corte dice que nosotros no tenemos interés legítimo. Y básicamente la Suprema Corte manda un mensaje al resto de los ciudadanos del país, incluyendo ustedes sentados aquí, algunos de ustedes supongo ya contribuyentes, que ustedes no tienen derecho a saber cómo es que su gobierno usa sus impuestos, ni cómo los gastan en sus estados, ni si se los perdonan a ellos y por qué a ustedes no. Segundo caso
de revolución tuitera. El famoso Partido Verde. Ese Partido Verde que 7 de cada 10 mexicanos sabe que entregaron vales de medicinas como partido, y solo 3 de cada 10 mexicanos sabe que fueron multados con 300 millones de pesos, multas que van a ser pagadas con los impuestos suyos, míos y de sus padres. Se arma un grupo exigiendo que se le quite el registro al verde, porque la regulación electoral, la ley dice que se le retirará el registro a un partido por violaciones reiteradas y sistemáticas a la ley. Nosotros exigimos, antes de la elección, que el INE discuta qué significa violación reiterada y sistemática de la ley. Y todos los periodistas vinculados a este movimiento sacan nota tras nota de los kits escolares, las tarjetas telefónicas, todo lo que ustedes recibieron seguramente en sus casas. Recolectamos 175,000 firmas, el mayor número de firmas que Change.org ha recolectado en su historia en México. ¿Y qué ha ocurrido hasta el momento? Absolutamente nada. Y quisiera aprovechar esta reunión para los que están tuiteando aquí, que arroben a Lorenzo Córdoba y le recuerden que en un programa con Leo Zuckerman hace un mes prometió que iba a haber una discusión pública en el Instituto Nacional Electoral sobre quitarle o no el registro al verde. Hay un hashtag que es quiten el registro al verde, y creo que como ciudadanos tenemos derecho a saber qué significa una violación reiterada y sistemática a la ley. ¿Son 3 violaciones, 300, 3,000, 3 millones o no importa? Nunca se le quitará el registro a un partido. ¿Qué otra revolución tuitera? El famoso 3 de 3, en el que exigimos toda una serie de organizaciones sociales, académicos, escritores, activistas, que los candidatos en la elección pasada presenten su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de interés y su declaración de impuestos. Yo tuiteo obsesivamente todas las noches. ¿Saben cuántos candidatos se sumaron al 3 de 3? 397 de 16,000 candidatos. Y el lema del movimiento era: si no pueden cumplir con este mínimo requisito, no merecen nuestro voto y mucho menos gobernar. Pues como yo no encontré entre mis candidatos a alguien que hubiera presentado su 3 de 3, anulé mi voto, como pienso que todos los que no tenían la opción de un independiente o alguien que hubiera cumplido con su obligación ética tendrían que haber hecho. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo del nuevo periodismo? Que todavía no tenemos la incidencia, the traction, no sé cómo traducirlo al español, las marcas que dejan las huellas del auto en la tierra. No estamos haciendo surcos lo suficientemente grandes. Y sí hay algunas batallas divertidas, provocadoras, como cuando a mí se me va el internet. A ver, solo había 20 manos cuando les pregunté si sabían lo de Yo Contribuyente. Alcen la mano a quienes se les haya ido el internet en el último año. Todos. A mí también se me fue.
Y pues para alguien que trabaja en el nuevo periodismo, quedarse sin internet es como pues quedarse sin aire. Y yo hablo como consumidora común y corriente a Telmex, me tienen en la línea horas, pasan 3 días, no me restablecen el servicio, y ya en un acto de provocación, y lo admito, tuiteo: oye, @Telmex soluciona, van a venir a arreglar mi internet, este es mi número de folio, o quieren otro artículo crítico sobre Carlos Slim. Bueno, revolución en las redes sociales. Esa sí fue una verdadera revolución. La mitad de mis seguidores me ataca brutalmente. Que cómo oso usar mi plataforma para amenazar al hombre más poderoso del planeta. Y me bautizan como Lady Telmex. La otra mitad de mis seguidores me apoyan, seguramente porque tenían muy mal internet. Entonces yo aprovecho y en lugar de indignarme porque me bautizan como Lady Telmex, me apropio del apodo y hago una encuesta vía SurveyMonkey que distribuyo entre mis seguidores, recibo 7,000 respuestas, ya quisiera Reforma tener 7,000 respuestas a sus encuestas, y les pregunto, a ver, ¿a cuánto se les ha ido el internet? ¿Quién es su proveedor? Midan la velocidad de su internet y si quieren otro ejercicio de nuevo periodismo, regresen a su casa y midan la velocidad de su internet, es muy fácil. ¿Y qué van a descubrir? El famoso robo hormiga, que están pagando por una velocidad que no reciben. ¿Y qué más me enteré vía esa encuesta? El mal servicio. A ver, alcen la mano aquellos a quienes les haya reembolsado Telmex o su compañía proveedora de servicio de internet por las horas o los días que se quedaron sin servicio. 5 manos. Privilegiados ustedes, mexicanos privilegiados. ¿Qué pasa? Yo escribo una columna que se llama Robo Hormiga, disemino los resultados de la encuesta y el nuevo IFETEL empieza a contratar a personas que vayan revisando el servicio, porque solo había 10 inspectores para 120 millones de mexicanos. Entonces, alguna incidencia tuvo. Otra incidencia benéfica. Me quedan 5 minutos. Bueno, voy a ahorrarme o voy a editar mi pleito con Manlio Fabio Beltrones, pero para quien le interese está en mi timeline. Más allá de estas bluses que les puedo dar sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que nos falta hacer, hay algo que es el mensaje más importante que vengo a darles esta noche, que trasciende el uso de la tecnología y trasciende cómo crear una marca, cómo obtener más seguidores, qué tuitear, cómo tratar de armar redes políticas más allá del internet. Y el mensaje es cómo ser un periodista, nuevo o viejo, me da igual la categorización, de cuerpo entero. Y serlo es, citando a Walter Lippmann, es decir la verdad y avergonzar al diablo, ser odiado por todos los bandos, como yo. Sentarte frente a la pantalla, frente a tu iPhone, frente a tu iPad y no ser amigo de nadie.
desplegar la honestidad y el coraje para proteger a la sociedad del gangsterismo, venga del gobierno, del sector privado, de un partido o de un líder providencial que muchos consideran intocable. Ser censores implacables del poder, porque es la única manera de democratizar su ejercicio. ¿Y qué diablo quiero que ustedes avergüencen todos los días? La impunidad, la corrupción, la complicidad, la desidia, el país donde no pasa nada, donde hay muchos escándalos pero pocas sanciones, donde siempre hay corruptos señalados pero nunca corruptos encarcelados, o si los hay se fugan, y donde todo esto es normal. La permanencia en el poder público de quienes violan sus reglas más elementales es lo acostumbrado, lo tolerado, lo aceptado, pero el oficio de ser periodista parte precisamente de pelear contra la resignación, la complicidad, el silencio y la impasibilidad de tantos, que explica por qué un país tan majestuoso como el nuestro ha sido tan mal gobernado. Y ser un viejo o un nuevo periodista es una vocación que requiere compromiso, osadía, es retar las medias verdades, la corrección política, la mendacidad, es resistir la cooptación, es vivir sin bajar la guardia, es vivir, como decía George Orwell, diciéndole a los demás lo que no quieren oír. Y vivir así tiene un extraordinario privilegio, una extraordinaria ventaja, que es la libertad, que es el pensar por uno mismo. Es la libertad de poder decir que los ciudadanos conformistas engendran políticos mediocres y que los ciudadanos con bajas expectativas producen gobiernos que los reflejan, y los periodistas que no hacen su trabajo y no exhiben al poder se vuelven sus cómplices. Entonces, apelo a que ejerzan a cabalidad el oficio del periodismo crítico, que alcen un espejo para que el país pueda verse tal y como es, que se sumen a los que dicen siempre no, a los que resisten el uso arbitrario de la autoridad, a los que asumen el reto de la inteligencia libre, a los que piensan diferente, a los que declaran que el emperador en Los Pinos o en la Procuraduría o en Morena está desnudo, a los que se involucran en causas y en temas y en movimientos más grandes que sí mismos, a los que en tiempos de grandes disyuntivas éticas no permanecen neutrales, porque el periodismo nunca es neutral. Los invito a que se nieguen a ser espectadores de la injusticia o la estupidez. Los invito a criticar, a cubrir, a escribir de México, porque están cansados de aquello que Carlos Pellicer llamó el esplendor ausente. Los invito a que traten cotidianamente de avergonzar al diablo para así desterrarlo. Muchas gracias. Espérame un segundo, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Van 10 minutos de preguntas y respuestas. Este es un micrófono, se lo puede aventar a quien usted quiera.
me dicen que yo puedo aventarle este micrófono a